Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todas y a todos ustedes. Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy nos acompañan nuestras queridas abogadas Andrea Viteri y Brenda Hernández, quienes son maestras en Derecho por la UNAM y también son catedráticas de la misma institución y además son socias en Arana Viteri Gender Consultoras, quienes integran la perspectiva de género en los diferentes niveles de la sociedad y pues también son expertas en este tema. Bienvenidas nuevamente y un gusto tenerlas en este podcast. Gracias, Gaby. Saludos a tus audiencias y todo. Hola a todos, muchas gracias, Gaby, por la invitación. Qué gusto estar de nuevo contigo. Gracias, gracias. Pues este día tenemos un tema que pues ahorita está calientito, ¿no? Digamos, es un tema que ya se ha venido platicando y pues sobre todo porque tiene que ver con el trabajo remoto, ¿no? La pandemia trajo muchos cambios en las empresas, en la forma en que trabajamos. Las empresas tuvieron que adaptar sus procesos, tuvieron que adelantarse varios años incluso a adoptar nuevas tecnologías. eh, la ley no estaba preparada, las empresas no estaban preparadas para este cambio tan dramático que sufrimos, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también de la forma en la cual trabajamos. Todo cambió a raíz de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Entonces, quisiera que por favor nos platicaran si puedes empezar, Andrea, por favor, a decirnos cuál ha sido su punto de vista de esta transformación que ha habido en las empresas desde el punto de vista laboral. Muchísimas gracias, Gaby. Pues primero saludar a todos quienes te siguen y espero que pueda ser interesante lo que estamos nosotros platicando hoy, porque es un tema muy trascendente. Creo que a partir de la pandemia, la forma de trabajar e incluso la forma de optimizar tiempos, de mejorar condiciones de vida en algunos casos, pues fue precisamente el incorporar esta modalidad de trabajo remoto. Fue muy difícil porque en efecto nos tocó improvisar, ¿no? Incluso la ley que se reformó en 2021 para incluir un nuevo capítulo en el que se incluyera el teletrabajo, porque antes teníamos solamente el trabajo a domicilio, que no era suficiente, pues significó un desafío, ¿no? De hecho, nosotros, en comparado con otros países de Latinoamérica, fuimos los últimos en incorporar uno de los últimos. Entonces, pero finalmente, lo relevante de este cambio fue que se reconocían a los trabajadores, a los teletrabajadores, por lo menos los que tenían trabajaran por lo menos un 40% de su labor a través de vía remota, es decir, por lo menos 3 veces a la semana. Se les reconocían los mismos derechos que los demás trabajadores. Se incluyó incluso temas relevantes como tomar medidas específicas en temas de seguridad, ¿no? Y de riesgos de trabajo. Además, se le reconocía el derecho a la desconexión, es decir, solo trabajar durante un horario fijo, incluso como si estuvieran en la oficina. Y esto fue muy importante porque en la pandemia sabemos, y sobre todo las mujeres, nos tocó tener esta doble jornada, ¿no? Aprovechar esos pequeños espacios de tiempo para poder cumplir con las tareas laborales, pero también con las tareas del hogar. Entonces, realmente fue una situación que se tuvo que realizar por la emergencia, pero llegó para quedarse, ¿no? Uh-huh. Llegó para quedarse porque hay primero, un interés de las empresas, pero también de los trabajadores y trabajadoras, de que se mantenga este trabajo híbrido, es decir, un trabajo que se pueda hacer durante cierto tiempo en la oficina, como otro tiempo desde casa. Pero para ello, y lo interesante de esto es que se acaba de publicar una norma oficial mexicana en la que se está estableciendo cuáles son las reglas, los mecanismos de evaluación y el seguimiento que deben dar los empleadores sobre la forma de llevar el teletrabajo.
Ujú. Y sobre todo esto que mencionas del tema de que no estamos preparados, ¿no? De pronto, un buen día nos dijeron, a partir de mañana van a empezar a trabajar en su casa. Se implementó el trabajo híbrido, como mencionaste, son 3 días en la oficina, me corriges, si 2 días de trabajo remoto y 2 días de descanso, ¿es así? Son 3 días, pueden ser 3 días de trabajo en la, desde casa, el home office, 2 días en el trabajo pues presencial, ¿no? Ah, ok. Que ahí debemos tomar en cuenta, se han hecho varias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, podríamos hablar Ajá, mucho de eso, porque teníamos antes una jornada laboral de 6 días, según la Ley ujú, Federal del Trabajo. ujú, Entonces era obligatorio en algunas empresas trabajar los días sábados, pero lo que se hizo era, para cumplir con la ley se adecuaban las horas, ¿no? Pero ujú, ahora se hizo una modificación, una reforma constitucional hace poco, salió que ujú, precisamente se limitaban las horas de trabajo, se limitaban incluso la jornada de los 6 días, ¿no? Entonces también eso impacta y modifica en el tiempo de trabajo en teletrabajo. Lo que nos ujú. dice la ley específicamente es que por lo menos sea un 40%, ¿no? Un cuarenta por Ok. ciento de la jornada laboral que podría repartirse en distintos días presenciales y distintos días desde el trabajo en casa, ¿no? Ahora, lo Ujú, importante de esto es cómo la forma en que beneficia a ambas partes, ¿no? ujú, Tanto a las empresas como a los trabajadores, ¿no? ok. Muchas veces hemos visto que el tráfico muchas veces, a veces imposibilita, ¿no? Que los trabajadores puedan tener una buena condición de vida porque a veces tienen Ujú. que estar 2 horas en el tráfico para llegar, ¿no? A su Ah, lugar de trabajo. Entonces, para algunos trabajadores, el que tengamos este home office es muy beneficioso. Pero claro. también el gran problema que tuvimos en la pandemia fue que el teletrabajo resultó un trabajo casi de 24/7. ¿Y por qué Ujú, decirlo así? Porque estaba disponible todo el tiempo a cargo del empleador, ¿no? El trabajador recibía llamadas o correos electrónicos 10, 11 de la noche, ponían reuniones fuera de la jornada ujú, normal que hubiera sido en la oficina, y para las mujeres fue aún peor, como te digo, porque las mujeres, como nos tocaba esta doble jornada, y estos son incluso ujú, cifras de la propia OCDE, de la OIT, nos tocaba doble jornada, incluso apoyar a los niños y niñas en las clases virtuales, ¿no? Entonces, teníamos apenas disponible para el teletrabajo, pues, esas horas, ¿no? Que nos dejaba espacio. Entonces, fue un trabajo que realmente resultó incluso casi en una especie de explotación, ¿no? Entonces se hizo exacto. necesario una regulación en 2021 en la Ley Federal del Trabajo, el que se empezaran incluso que se establecieran tiempos, se estableció primero 60 días para que se expidieran los reglamentos de trabajo en las empresas, pero también que desde la Secretaría de Trabajo se proponga una norma oficial mexicana que sea Ujú, la que estableciera los lineamientos que deben tener todas las empresas, los mecanismos de evaluación y las formas de proteger a los trabajadores para el cumplimiento de los derechos que estaban en la ley. ok. Entonces, sí, Ujú. ahí vamos a ver que en los últimos meses, podría decir yo, hemos tenido un cambio importante en cuestiones laborales, en tema de vacaciones, teletrabajo, en tema de jornada. Entonces, pues en este momento hay mucho que revisar sobre esos temas. Y Brenda, ¿cuál es exactamente el objetivo de la NOM 037 y para qué empresas aplica? Sí, Gaby, mira, en atención a lo que dice Andy, ¿no? Este antecedente del 2021, que de repente ya tenemos esta reforma que nos hace ver esta nueva dinámica de trabajo, pero también hay que considerar algo, ¿no? Trabajos privilegiados, no cualquier trabajo se puede Ujú, practicar así. Digamos que fuimos, creo que pocas las personas afortunadas que podríamos seguir desempeñando nuestras labores en casa, ujú, porque había ujú, otros factores, la posibilidad del trabajo y la posibilidad del espacio que tú tengas. A lo mejor tienes a 3 niños o 4 corriendo en la recámara y solo tienes un espacio, en varias cosas importantes, pero
Esto que decía Andrea fue fundamental porque fue en realidad un reto y un desafío, ¿no? Sin duda. Nos hizo ver forzados a adelantarnos en este tipo de operaciones a distancia, pero también nos dejó ver, por ejemplo, en el acceso a la justicia, terrible, ¿no? Había tribunales que estaban preparados y otros terriblemente que no. Y las empresas igual, ¿cuántas tenían ya páginas? ¿Cuántas tenían correos, software, todo lo necesario? Pues eso nos llevó de alguna manera a adelantarnos y creo que ha sido satisfactorio en muchos aspectos. Pero antes de hablar de la NOM, a mí me gustaría, sobre todo, ya hablando, ¿qué es el teletrabajo? Creo que es importante señalarlo porque puede prestar ciertas soluciones. El teletrabajo va a seguir siendo, Gaby, a ti, a nuestras amigas y amigos de la audiencia, que es el teletrabajo. Bien dijo Andrea, no es el que alguna ocasión dices, bueno, hoy me voy a quedar en la casa a trabajar, mi jefe le aviso que hoy me quedo. No, significa algo más, digamos, constante, por lo menos un 40% que desarrolles en tu casa. Pero ¿qué tipo de trabajo? Va a seguir siendo un trabajo que es personal, subordinado y remunerado, y va a ser en un lugar distinto al centro de trabajo. En caso de que el centro de trabajo tenga oficinas, porque no sé si han visto ya que últimamente muchos centros de trabajo ya solo dices dónde están ubicados y realmente no tienen instalaciones físicas. Pero va a ser entonces en un lugar diferente al centro de trabajo y para esto se va a requerir que esa persona o ese colaborador cuente con instrumentos para esa gestión, con tecnologías de la información y tecnologías de comunicación para el desempeño de sus labores. Entonces, tenemos esos primeros elementos. ¿Y qué son esas tecnologías de información y comunicación? Bueno, pues va a ser desde conjunto de servicios, de infraestructura, de hardware, de software, van a ser redes, aplicaciones, por ejemplo, incluso tener electricidad. Eso en cuanto a implementos de teletrabajo. Se tienen que generar condiciones que vamos a platicar ahorita en la NOM, precisamente a través de una política de teletrabajo. No es así como que instaurarlo nomás de avisé y váyanse a su casa. Hay que establecer ya no estamos en la pandemia, ya pasó y ahora tenemos que poner las cosas en regla, ¿no? Así es, correcto. Y es por ello que hace 3 días se publica esta norma oficial mexicana que se llama así, teletrabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta es la NOM 037, al ser una norma oficial mexicana es obligatoria, y es obligatoria a partir de su publicación en el diario oficial, tiene 3 días, y es para todas las empresas, no importa el tamaño. ¿Cuándo se publicó, perdón? Fue el día viernes, ¿a qué estuvimos el día viernes? ¿El 9? El viernes fue, 9 de junio. Ajá, el 9 de junio se publicó y es obligatoria a partir de su publicación para que empresas cualquiera, sector, tamaño, no importa, siempre y cuando tengas esta modalidad en tu empresa, es obligatoria. Ok, 9 de junio de 2023 entra en vigor esta nueva NOM 037. ¿Y qué derechos y obligaciones tienen, en primer lugar, las empresas, Brenda? Si continúas, por favor, para que nos digas, las empresas, ¿qué obligaciones y derechos tienen? Claro, mira, sobre todo las obligaciones, por ejemplo, para la patronal, y esto es fundamental porque tienes que apoyar, o más bien cooperar con una parte de lo que es la electricidad de la persona que está dedicada al teletrabajo, ¿no? 1. 2, asegurar que haya condiciones, por ejemplo, te decía, de privacidad, que la persona donde va a trabajar pues no esté atrás pasando medio mundo y los niños y que ya te están hablando, que pueda estar tranquila. Tiene que ser una zona que esté ventilada, por ejemplo. Tiene que ser una zona segura también y cómoda, porque le tienes que brindar a la persona todos los implementos, desde computadora o celular, asegurarte, una palabra importante, conectividad. Incluso, fíjate, Gaby, una silla cómoda. ¿Cuántas veces en el trabajo estás? Dime si ya te pasó estar en una oficina donde hasta tu silla es de lo más incómoda y nada ergonómica, y estás ahí grandes horas del día. Entonces, por ejemplo, las patronales tienen la obligación también de asegurar esas condiciones a los trabajadores. Por ejemplo, esas son algunas de las obligaciones, se tiene que cumplir con algunas políticas. Por ejemplo, hay unas listas de verificación. Eso es fundamental.
Vamos a hablar de otras cosas. Y como trabajadores, bueno, tú si eres Ujú, trabajador de teletrabajo, pues tienes que cuidar el equipo que te van a proporcionar, darle el mejor mantenimiento posible, ¿no? El cuidado, aunque el mantenimiento corra a cargo del patrón, pero tú lo tienes que cuidar también, tienes que cumplir, por ejemplo, con tus obligaciones o tus metas. Tienes, por ejemplo, también que entregar, ¿no? En fechas, las reuniones que te citen, debes de estar disponible en el horario de trabajo para poder atender cuestiones importantes, reuniones, e incluso se habla también de que ayudando a las personas como que no se queden en ese encierro de trabajo, ujú. generar de vez en cuando también ciertas salidas para hacer reuniones afuera laborales. Esas serían algunas, si quieres, ahorita platicamos de algunos otros puntos bien importantes de esta norma. Ajá, justo te iba a preguntar, ¿qué hay de la seguridad de los datos de la empresa? Sí, tanto desde el punto de vista de lo que hay en el equipo, en el software, perdón, en el hardware, como qué pasa, porque digo, algunas historias de pandemia que yo revisaba, ¿no? De pronto, como bien dices, ¿no? Tenemos estos protectores o estos filtros de pantalla en los cuales no se ve lo que hay detrás de mi espacio físico, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay alguien que está observando una conferencia o sea, cómo hacer, cómo asegurarnos que efectivamente, o sea, hay algún código de ética, algo que permita que yo como empleador, ¿no? Estés totalmente seguro que lo que estoy tratando en la conferencia con mis colaboradores está blindado. En este aspecto, ¿hay algo al respecto? Andrea, por favor. Bueno, respecto a esto, hay una obligación por parte de los trabajadores y de las trabajadoras de, primero, guardar la confidencialidad de la información que se maneja dentro de la empresa, porque finalmente es una información, pues, que debe quedar a resguardo. Entonces, hay una Ujú, obligación dentro de la propia NOM y dentro de la propia Ley Federal del Trabajo de proteger tanto los datos de de la empresa, de la información que se maneja, y en caso de que se hiciera mal uso y esto lógicamente se demostrara el mal uso de esta información, pues puede dar lugar a una rescisión del propio contrato de trabajo, pues por falta de probidad del trabajador, de la trabajadora, ¿no? Entonces, ujú, eh, más que el código de ética, podemos recurrir a las propias disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de que los trabajadores dentro de la modalidad, de esta modalidad híbrida o de formar parte del teletrabajo, pues tienen las mismas obligaciones que los demás trabajadores. Entonces, además, la propia ley establece que el uso de cámaras, un tanto más para resguardar y proteger ujú. la condición de los trabajadores, el uso de cámaras o el control, por ejemplo, de los tiempos de conexión. Todo eso va a ser obligatorio únicamente en momentos en que sea requerido por la empresa para una reunión de trabajo, alguna conferencia, alguna capacitación, ¿no? Entonces debemos tener Ujú, que de los dos lados hay obligaciones para los ujú, trabajadores y también derechos. Obligaciones en ujú, cuanto a mantener el resguardo y la confidencialidad y en caso de no hacerlo, pues sí, se cumplirá con la propia normativa y las sanciones que establece la Ley Federal del Trabajo y los derechos que también se resguarde su propia información, su propia privacidad, ¿no? Y que solo sea obligado en su caso a requerir el encender cámaras o alguna otra, eh, pues, situación relacionada con la tecnología, ¿no? mecanismo o la forma Ujú, en que necesite conectarse, ¿no? ujú, Pues ujú. sea exclusivamente con las necesidades del tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Para precautelar la privacidad y la confidencialidad de ambas partes, ¿no? Entonces creo que por ese lado hay ese resguardo. Sí. Otra situación que también me llamó mucho la atención porque pues trabajando en estos temas de la tecnología y de la comunicación híbrida y demás, hay otro punto delicado, ¿no? Dentro de estas mismas historias de pandemia, ¿no? Que, bueno, pues ya estoy en casa, ya manejo mi tiempo,
ya tengo ciertos KPIs que yo los estoy llevando a cabo. Si yo estuviera en el lugar físico de la empresa, pues yo estoy sujeto a trabajar ahí la jornada laboral completa. Pero estando desde casa, pues se han visto algunos casos, ¿no? Que ya están por ahí documentados en el Internet, de personas que, digamos, que aprovechan ese tiempo para hacer otros trabajos. Esto también está tipificado en la ley para, de alguna forma, establecer ese o prohibir este tipo de conductas, pues también poco éticas. Sobre todo, Gaby, mira, más Ujú, que te lo prohíban, a ver, como dices, ¿no? Una cosa es en el ujú, trabajo, pues te están viendo, ¿no? ujú, Entregan los resultados. Aquí hay un elemento muy importante que maneja la NOM y que consiste en establecer cargas de trabajo. ujú, Porque también puede ser lo contrario. Y bien lo decía ujú, Andrea, ¿no? Este trabajo en pandemia se volvió como de 24/7, ujú, ujú, ¿no? Donde ujú. tenías que estar disponible más tiempo. Yo escuché de empresas, ¿no? Diciendo cosas como, pues ya no va a tener que venir en el transporte, entonces ese tiempo se lo estoy ahorrando, ¿no? Ya no va a gastar en pasajes, o sea, ese tipo Sí, de sí, cosas. sí. Pero también se da el otro aspecto de gente que también he escuchado mil personas de, bueno, voy a poner a cargar ropa, voy a hacer de comer y ya después me Ujú, voy al trabajo. A ver, hay que entender dos puntos importantes. Por un lado, la corresponsabilidad en el trabajo, que la norma sí la establece. Sí dice, oye, tiene que ser en horarios adecuados y se establece la especie de metas. Las cargas de trabajo tienen que ir en cumplimiento de metas. Tú calcular como patronal bajo esquemas qué es para estas horas de trabajo lo que puede sacar esta persona, ¿no? Y si ujú, ella tiene o él tiene que hacer un espacio para ir por sus hijos a la escuela, quiere comer en familia, tiene una persona enferma a quien cuidar, a lo mejor decir, bueno, yo puedo flexibilizar mi horario y yo ujú, en la noche, a la hora que yo ya estoy tranquilo o tranquila, puedo terminar esa actividad, pero se mide sobre todo en cargas de trabajo, eso sería algo fundamental. Y lo otro, en los temas de corresponsabilidad, que la persona pueda tener esa flexibilidad, porque mira, si algo se ha analizado en este tipo de trabajos, le pega mucho a las mujeres, Gaby, sobre todo cuando tienen un baby, porque inmediatamente cambian, pues, obviamente tus actividades, el bebé ni modo que pongas un horario de, bueno, te voy a dar de comer hoy a las 3, ¿no? O sea, ujú, cuando yo tengo mi hora libre. Pero muchas empresas han perdido talento importante precisamente por no flexibilizar. Entonces, actualmente tú puedes encontrar, yo he visto, por ejemplo, algunos espacios donde capacitan, ya son programas especializados ujú, para poder implementar todas estas actividades de home office, pero de una manera que sea equilibrada, ¿no? A metas y objetivos claros. Entonces, con ese fin de no perder este talento importante. Entonces, sí es importante en ese sentido lo que tú comentas. Creo que es básico dejar claro desde el principio también las ujú. posibilidades de sanciones. Claro. No, o sea, tú te das cuenta cuando la persona está trabajando, realmente sabes si te entregó o no resultados, habrá Ujú, excepciones de emergencia o algo, pero creo que ante esto se establece en la norma la obligación de ujú, establecer un contrato. Dejar muy claro las acciones que pueden determinar una rescisión. No me entregas el trabajo adecuado en los tiempos y está cronometrado para ciertas horas y no entregas, bueno, yo te puedo rescindir en un momento dado, precisamente por esa conducta, pues o mala práctica, ¿no? sí, por eso hablamos de derechos y obligaciones. Ambas partes tienen que seguir de acuerdo a las normas de ética, pues qué es lo que deben de hacer y pues justamente esta norma, ustedes ya nos están compartiendo aquí, lo que no deja opción a que haya huecos en ese sentido, porque pues lo han venido trabajando. Ahora, Andrea, desde el punto de vista de la perspectiva de género, se considera algo dentro de la ley porque, o dentro de esta NOM, porque pues sabemos también que hay personas que antes de la pandemia, pues el lugar de escape o el lugar de fuga, digamos, era la oficina, el trabajo, la fábrica, ¿no? Pero ahora que pues incluso algunas empresas promueven el trabajo híbrido, ¿qué hacen estas mujeres que en su casa son violentadas y que ya no tienen esta forma, digamos, de escape? Y mira, tenemos dos puntos importantísimos dentro de la NOM 037 que
se refieren a temas de género, que son uno de ellos, el que comentaba Brenda, esta flexibilidad de horarios que nos permite pues una mayor posibilidad de convivencia con la familia. E incluso uno de los objetivos con perspectiva de género de la forma en que está regulada la NOM en relación con la ley de trabajo es promover que haya mayor convivencia y que tengan mayores espacios, sobre todo las mujeres, para poder hacer tanto el trabajo de casa, estar con los niños, ¿no? Y poder cumplir con los objetivos que se ha trazado y que se han determinado claramente en el contrato de trabajo. Ese es un punto importantísimo y creo que incluso ese va muy de la mano con la NMX 025 que promueve la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es una propuesta con perspectiva de género que esperamos que dé los resultados esperados. Como segundo punto, sobre el tema de violencia, se establece una disposición en la NOM 037 de que en los casos en que exista violencia familiar o que exista violencia en el hogar, ¿no? Que se revierta la disposición o el contrato y la aceptación en su momento por parte de la trabajadora de realizar las labores desde el hogar. Porque sabemos que precisamente en la pandemia muchas de las condiciones de violencia pues aumentaron considerablemente debido a que no había posibilidad de las víctimas de poder escapar de sus pues de quienes la violentaban diariamente, ¿no? A veces el trabajo era un espacio que permitía este escape. Entonces, lo que busca es que haya un objetivo en el que se prevenga, ¿no? Que se prevenga o que la empresa tome en consideración dentro de la política de teletrabajo la situación de violencia intrafamiliar, que la tome en cuenta y que, por tanto, en caso de que exista, pues, este tipo de situaciones, que los comente la trabajadora, que se pueda revertir el teletrabajo y que pueda regresar a sus labores, ¿no? Y finalmente, que se tomen cartas en el asunto, finalmente que la trabajadora tenga la posibilidad de presentar las denuncias correspondientes en caso de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, creo que dentro de la NOM se están incluyendo importantes referencias con perspectiva de género que de alguna manera pueden evitar, ¿no?, las condiciones que habíamos visto en pandemia que generó el teletrabajo. Y desde el punto de vista de la empresa, ¿esto consideran ustedes que puede llegar a disminuir la violencia laboral? Yo considero que sí, Gaby, sí, definitivamente, porque lo hemos visto nosotras en las asesorías a las empresas. Cuando no tienen normativa, no saben ni cómo aplicar o qué hacer, e incluso los perpetradores de violencia a veces pues se salen con la suya, pero fíjate que sí, ya se está tomando mucha conciencia en instaurar políticas que saben que si llegan a cometer un acto violento, pues pueden ser despedidos, amonestados, tener una sanción. Por ejemplo, nos tocó un caso hace poco igual y tuvimos que mandar a la persona a una capacitación. Y en este caso, fíjate, lo que pasó en la empresa es que la pareja o expareja que se violentaron decía, oye, pero a él lo estás mandando a hacer home office y a mí me estás haciendo venir. ¿Por qué no es al revés? Y la verdad es que esa fue una recomendación para esa empresa, ¿no? De, oye, creo que aquí al final la posible víctima, la víctima, tendría más consideración de elegir si es la que quiere venir a hacer home office o a él. O sea, porque para él resultó hasta como un premio de qué rico, me quedo en la casa. Entonces, creo que eso sí es importante porque sí, la tendencia, Gaby, actualmente de las empresas que se les llama, estas empresas 3B o de que quieren todo 360 grados lograr el cambio,
pues tienen un mayor impacto en lo que antes considerábamos, en mi casa nadie se mete porque esto es privado. Ese espacio que permitió muchas ocasiones precisamente ocultar la violencia y decir, adentro de tu casa puedes ser un violentador de lo peor, pero no importa, nadie se mete contigo porque eso es privado. Ahora no, eso se desmitifica y se dice, disculpa, pero lo que hagas allá adentro o afuera tiene consecuencias. Quizá en México lo empezamos a ver, no sé si tú has visto en Estados Unidos, por ejemplo, deportistas de élite, los llegan a cachar golpeando o maltratando a la mujer, a la novia, una mujer, a pareja, y de inmediato les retiran los contratos. Bueno, esa sería la tirada en México, ¿no? De a poco ir avanzando en ese sentido, y desde luego que sí ya tiene otra implicación. Los hombres, incluso en algunas empresas nos comentan, ya no saben qué decir o qué no decir, si van a regarla, van a tener problemas o no, pero porque ya también se empiezan a preocupar y a preocupar de la situación. La expresión, perdóname, la expresión que he escuchado, ay, es que ahora ya no podemos decir nada, pero la verdad es que, pues bueno, justo se normalizaban tantas cosas, ¿no? Perdón, te interrumpí. Sí, se normalizaba mucho. Y también otro punto que abona a la perspectiva de género, fíjate, también es el tema de la lactancia de las mujeres. Digo, a ver, en un trabajo físico tienes ese derecho, pero en el teletrabajo también tienes esa posibilidad y se prevé que puedas tener tus espacios de lactancia, ¿no? En 2 horarios, o que puedas incluso salir, cerrar tu jornada más temprano para poder alimentar a tus hijos. Entonces, creo que estos pequeños cambios en torno a la violencia, como comentó Andy, y en torno al apoyo a las mujeres en lactancia es importante porque impacta finalmente a la familia. Y quizá, Gaby, podríamos decir, o sea, yo veo la norma y digo, está padrísimo, pero luego digo, nos están cargando otra vez también un poco más, porque ahora ya puedo trabajar en mi casa, alimentar a los niños, tener la casa limpia, cuidar de los abuelos, o sea, que esa parte es la difícil porque sí te está generando condiciones para cargarte más de trabajo. ¿No? Pero por otro lado, ¿cuántas mujeres no tienen acceso a un empleo precisamente por esas mismas situaciones? Entonces creo que se va a ir modulando, porque pues no se trata que ahora también nos carguemos más nosotras, ¿no? Al final, órale. Sí, mencionaba Andrea, ¿no? Que hay como los dos lados, ¿no? El tema de las sobrecargas de trabajo en la empresa, que, bueno, aprovechando ya que te ahorras el transporte o el traslado, pues entonces ahora vamos a empezar desde antes o te conectas a tal hora, como estás disponible. Apenas escuché a alguien que me dijo, oye, es que tuve una junta a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, a las 11 para terminar a las 12. Entonces, pues, en relación a esto, Andrea, ¿habrá alguna entidad u organismo que vaya a regular el cumplimiento en ambos lados? Sí, de hecho que esa es una muy buena pregunta porque la NOM 037 tiene el objetivo de fijar inspecciones recurrentes para primero que la empresa demuestre que le está dando un seguimiento a la política, que ha implementado acciones para cumplir con esa política y que ha cumplido además con todo el listado que nos comentó Brenda respecto a las condiciones de trabajo que le debe dar pues al teletrabajador. Estas condiciones, como bien lo decía Brenda, tienen que ser pues que tenga un espacio físico, una computadora, un escritorio, una silla ergonómica, ¿no? Entonces una vez que demuestre eso primero con toda la documentación, en su momento con la aceptación, por supuesto, por parte del trabajador de la verificación que tenga que hacer la unidad de inspección del trabajo designada por la Secretaría de Trabajo, ¿no? Pues se podrá determinar el cumplimiento. Además, tendrá que hacer una lista de evaluación y un listado en el que se determine que se ha cumplido con estas disposiciones y habrá además también una verificación por el Comité de Seguridad y de Riesgos de Trabajo de la propia empresa. ¿Esto por qué? Porque al ser los trabajadores, los teletrabajadores, igual o estar en las mismas condiciones que otros trabajadores, tienen derecho
a ser sindicalizados, a la negociación y la contratación colectiva, lo que significa que los comités mixtos, en algunos casos tripartitos, que verifican este tipo de situaciones, además sean los encargados de exigir el cumplimiento a la empresa. Entonces tenemos vías tanto administrativas por la Inspectoría de Trabajo, con un calendario y con una propia exigencia al empleador que presente la documentación, pruebas de que está cumpliendo con eso, además como la posibilidad de exigir dentro de la propia empresa a estos comités bipartitos o tripartitos encargados de seguridad y riesgos de trabajo de la verificación del cumplimiento de condiciones. Además, quería decir algo más, abonando a lo que habíamos comentado antes, porque creo que es también un tema importante. Hablábamos de violencia de género, violencia, sobre todo las disposiciones para promover e incluir la perspectiva de género, pero hay un tema también importante que es la violencia laboral en general para hombres y mujeres, el mobbing, todo esto que hemos hablado respecto de condiciones de riesgo psicosociales. Esto lo que también incluye la NOM 037 es el cumplimiento de la NOM 035, que es una otra norma obligatoria respecto a condiciones de evitar riesgos psicosociales, que significa el estrés laboral, evitar situaciones de acoso, hostigamiento que se hagan incluso a través fotografías, de redes, ¿no? Pornografía, exacto, acoso sexual, ¿no? Entonces, además hay que tomar en cuenta eso, que se buscará el cumplimiento de un plan de teletrabajo, pero que vaya en el marco de un plan que evite riesgos psicosociales, lo que significa que también a través de esta vía se podrá controlar que no exista lo que tú comentas, ¿no? Que las reuniones de trabajo sean a las 12 de la noche, ¿no? Que se extienda la jornada laboral sin una justificación, el pago de horas extras o en general que pudiera incluso trastocarse la propia situación personal y de salud mental de los trabajadores, porque hay muchos estudios, se hicieron muchos estudios durante la pandemia, que el exceso de trabajo vía remota puede generar cambios en el sueño, por ejemplo, en la propia, incluso en las propias actividades y en la propia situación emocional de los trabajadores. Entonces, todo esto que está regulado en la NOM 035 debe aplicarse para los teletrabajadores, y el plan de teletrabajo debe incorporar también situaciones de riesgo psicosocial en las que tiene que ver el mobbing, violencia, hostigamiento laboral y, por supuesto, acoso y hostigamiento sexual y por razones de género. Entonces, y a veces el que no te incluyen en una junta porque siempre existen esos estigmas de no sé, de exclusión, ¿no? Digamos. Sí. Ahora, respecto a los temas de dentro de la NOM, ¿también se está considerando algo respecto a la capacitación y adiestramiento en el uso de las TIC para los colaboradores de la empresa, Brenda? Así es, Gaby, es otro punto bien importante porque, a ver, algo que la pandemia también nos hizo ver es la necesidad de la alfabetización digital y la gran brecha digital que existe por distintos factores, por edad, por estudios, bueno, las mujeres tienen menos acceso a las comunicaciones, por ejemplo, eso está comprobado, o también jovencitas que en la pandemia fueron pues víctimas de la trata, precisamente a veces hasta por regalo de un celular. Te regalo un teléfono para estar en comunicación y bueno, pasaron cosas desafortunadas, pero también incluso, fíjate, ahí en el acceso a la justicia se estableció, por ejemplo, un sistema de citas, pero era un rollo entrar, necesitabas tener conocimientos de software, de hardware, de apps, internet, teléfono, correo electrónico, como para tener una cita y presentar una demanda. Entonces, en los centros de trabajo, ¿qué es lo que establece? Que, bueno, si tú vas a implementar esta NOM porque tienes cierto número de trabajadores que se ubican en esta hipótesis de teletrabajo, entonces les tienes que dar una capacitación, además de brindarles el equipo del que ya hablamos y las condiciones, tienes que brindarles también una capacitación que les permita conocer en esta modalidad
ese adiestramiento, capacitación y desde luego mejoran la productividad para el implemento de todas estas estrategias y comunicaciones. Eso es uno. Otra te invita a que hagas un reconocimiento, por ejemplo, de lugares peligrosos en tu área de oficina. Hay quien a veces tiene el café caliente ahí al lado o tiene, por ejemplo, sustancias químicas, no sé, y no ventila el área, de repente prendes a lo mejor un cigarro, ¡pa! Y se incendia todo. Entonces también va en ese adiestramiento, va también en la posibilidad de conocer condiciones también inseguras. Hablábamos, por ejemplo, lo que te decía Andrea, ¿no? Los riesgos ergonómicos, por ejemplo, de posturas forzadas, movimientos repetitivos o lo que es estar sentado, sedestación prolongada, ¿no? Aunado a identificar los riesgos psicosociales de los que nos comentaba Andy. Entonces, sí es importante, hay que brindar esa capacitación y hay que cooperar en la alfabetización digital, ¿no? Si eso es lo que estamos tratando de romper la brecha, la norma sí lo contempla y eso a mí en lo personal me encanta. Y también me gustaría hacer un poquito más de énfasis, nada más lo mencionamos ya varias veces, pero es primordial el derecho a la desconexión. Es un derecho, o sea, no verlo como un permiso, una dádiva, no, es un derecho. Y es un derecho, fíjate, Gaby, apartarte del trabajo. Es la desconexión digital y es abstenerte de participar en cualquier tipo de comunicación en tu centro de trabajo cuando terminó tu jornada. Nada de que, ay, surgió la junta porque nuestra jefa, ahorita el jefe, se le ocurrió a las 11 porque es que hay gente workahólica, ¿no? Y que tienes que conectar, no, se busca ese respeto, Gaby. A ver, ¿qué lo van a cumplir? Esperemos que sí, sabemos que no siempre es de esa manera y si no te gusta te dicen bye, pero creo que es hacer conciencia en nuestra humanidad, en nuestra dignidad laboral y decir, a ver, horarios no laborables, pero nada más de la jornada, vacación, permisos, si ya pediste un permiso y ahí te están hablando, ¿no? Sí, claro. Licencias, ¿estás enfermo? Respetar esas licencias. Por ejemplo, fíjate, nosotros tenemos una regla en AVE que es, acabó el horario. Si nada urge, todo puede esperar para mañana. Claro. ¿No? Todo puede esperar. Entonces, sí buscamos mucho eso, concientizar a las empresas, porque creo que ese es un factor importante, el derecho a la desconexión. Sí, por supuesto que ahora las empresas pues tienen nuevos retos desde el punto de vista de mejorar la gestión de la empresa, de sus procesos, para lograr sus objetivos, pero también en cómo se va a gestionar el capital humano, dado que también hay una transición que se viene dando ya desde hace algunos años entre generaciones. Ya está participando una nueva generación, la generación Z, que ellos ya son completamente nativos de estas tecnologías y ven la vida como una situación más integral, como una situación de muchos retos, no solamente dentro del trabajo, sino también fuera y también de participación en la sociedad. Les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros este día. Seguramente seguiremos hablando de este tema porque este es apenas el principio de lo que va a ser las nuevas formas de trabajo. Apenas nos estamos graduando en este tema y pues viene mucho, mucho más por adelante. Quisiera que por favor nos compartieran tus redes sociales. Ustedes dan este tipo de capacitaciones a las empresas para que las sigan, para que se pongan en contacto con ustedes. Si me pueden apoyar, por favor. Claro que sí, Gaby. Mira, nos encuentran en aveyenderconsultoras.com. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos nuestro sitio web. Y bueno, siempre estamos pendientes de lo que podamos ayudar a la comunidad, a nuestras amigas y amigos en empresas, en el sector laboral. Y también me gustaría recomendarles mucho un libro que recién me regaló un buen amigo. Y tiene temas laborales en especial y los retos sobre todo del COVID, por ejemplo, el derecho al trabajo, delincuencia organizada y pandemia. Pero miren, es este libro que se llama Lo que la pandemia nos dejó.
Entonces, sería una buena recomendación, tomando en cuenta todos estos cambios trascendentales que hubieron y sobre todo en impacto laboral y en tecnología, ¿no? Digo, aparte de la salud, lo que comentabas, pero es un buen libro, ahí les paso el dato bien, pero vale la pena echarle un ojo, es de Porrúa. Seguro, lo vamos a poner aquí en nuestras redes también. Y pues muchísimas gracias, Brenda, Andrea, Brenda, y nos vemos la próxima. Gracias, Andrea, Brenda. Muchas gracias, Gaby, a ti también. Bueno, para cerrar, nosotros damos, además de capacitación en la norma 035, que se refiere a riesgos psicosociales, también incluimos parte de la norma 037, pero parte importante de nuestro trabajo es la capacitación respecto a la norma 025 en igualdad de género. Entonces, pues invitarlos a que nos sigan en nuestra página y en nuestras redes y que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias porque este espacio pues ya se está volviendo un espacio nuestro también. Gracias, Gaby. Al contrario, y pues a ustedes, querida audiencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.